Buenas tardes, jóvenes. Vamos a empezar con la sesión 4. Vamos a comenzar con la unidad 1, ya sobre evolución y biodiversidad. El objetivo va a ser comprender los principios generales de los procesos evolutivos. Ya vamos a ver en sí qué es la evolución, qué cambios implican los seres vivos, la naturaleza, y qué implicancias tiene eso para todos los seres vivos. ¿Ya? Para comenzar, vamos a empezar a hablar del término evolución. ¿Ya? Pero antes tenemos que saber qué es un organismo, qué es una especie, qué es una población, qué es una comunidad, etc. ¿Ya? Una población es un conjunto de organismos de la misma especie. Aquí podemos ver que hay una población de lobos. Así como nosotros los seres humanos, la especie Homo sapiens somos otra especie. Y tenemos distintas ubicaciones en el planeta. Por ejemplo, la población que está en China, población norteamericana, población africana, pero todos son la misma población, ya, porque somos organismos de la misma especie. La evolución es un proceso que no es instantáneo, y tampoco estoy hablando de 1 año, 10 años, 100 años, estoy hablando de miles de años, generaciones tras generación. Es un proceso bien largo en que los seres vivos van sufriendo transformaciones a nivel de sus estructuras, principalmente para poder sobrevivir y adaptarse al medio ambiente. Así como podemos ver que las jirafas tienen un cuello largo, que las tortugas tienen un caparazón, que los seres humanos tenemos un cerebro más desarrollado, los rinocerontes tienen unos cuernos especiales. Todos los seres vivos tienen alguna característica que han adquirido de generación en generación producto de este proceso que se llama evolución. Como especie podemos definir un conjunto de organismos que pueden cruzarse entre sí y dejar descendencia. ¿Ya? Por lo cual, por ejemplo, un león con un tigre no se pueden reproducir. Y si es que lo hacen, van a tener descendencia. Pero esa descendencia no va a ser fértil. En ese caso no estamos hablando de una especie. ¿Ya? Para que los organismos puedan ser considerados como especie, según este concepto, que es el concepto biológico de especie, es que los organismos tienen que mantener características físicas en común, poder reproducirse y que esa descendencia sea fértil. Hay muchos conceptos de especie: concepto evolutivo, concepto ecológico, concepto biológico, etc. ¿Ya? Pero en este caso vamos a hablar del concepto biológico. Ahora, como les decía yo, los seres vivos van cambiando a través del tiempo y esas transformaciones que ocurren se pueden observar en características físicas que van demostrando cómo cambian los seres vivos. Esas características físicas se le denomina fenotipo. ¿Ya? El fenotipo es la expresión de los genes. Es lo que nosotros en este caso podemos ver. Todos los fenotipos no son observables. Hay otro fenotipo que puede ser la conducta, alguna habilidad. El grupo sanguíneo es un fenotipo. La expresión de los genes es fenotipo. Pero en el caso de la evolución, nosotros nos vamos a basar en los fenotipos visibles, porque a través de ellos podemos establecer parentesco entre las especies y podemos ver cómo han evolucionado. Aquí se puede ver un ejemplo
de cómo el género Equus, que es el caballo, fue evolucionando a partir de su ancestro, y ver cómo esta estructura, este fenotipo, va modificándose a través del tiempo. Se puede apreciar que acá tenemos una estructura más gruesa, quizás porque el tamaño del caballo ya es más grande, para soportar mayor peso. Aquí era más pequeñito. ¿Ya? Ahora, ¿en qué se centra la evolución? En estudiar la filogenia. La filogenia es esto: la historia evolutiva de una especie. Esto es filogenia, cuando se estudia la historia de una especie a través del tiempo. Acá hay un ejemplo de este proceso que se llama especiación. Especiación es el proceso por el cual, a partir de una población inicial, se pueden generar dos especies distintas, producto de un aislamiento. Ya, especiación entonces es el proceso por el cual se generan nuevas especies. ¿Cuándo podemos saber que se generaron dos especies a partir de una? Cuando estos organismos ya no se pueden reproducir entre ellos. Aquí se muestra un ejemplo de cómo estos conejos, en un momento inicial, vivían todos juntos y felices, hasta que, por ejemplo, fueron separados por esta barrera geográfica, un río, que dejó un grupo de conejos a este lado y un grupo de esta población a este otro. Y por las distintas condiciones que habían a este lado y por las condiciones que habían acá, fueron cambiando. Quizás este lado era más oscuro, más sombrío, fueron adquiriendo un color más oscuro para poder sobrevivir. Estos no. Por otro lado, estos con el tiempo se les fueron cayendo la oreja, estos se mantuvieron parados. Y producto de miles de años, cientos de años, llega un punto en que este organismo, si se junta con este, no se pueden reproducir. No se pueden reproducir porque adaptaron estrategias distintas de reproducción, se pueden reproducir en épocas distintas, tienen cortejos distintos, tienen hábitos nocturnos y este puede tener hábitos diurnos, ya no son compatibles, ya no se reproducen y son considerados especies distintas. Y este proceso se llama especiación. También es importante comprender qué es la biodiversidad. La biodiversidad es un concepto muy amplio que incluye distintas diversidades, por decirlo así. Tenemos la diversidad de ecosistemas, que corresponde a los distintos ecosistemas que existen en el planeta. Chile tiene una gran diversidad de ecosistemas, desiertos, selvas, tenemos costas, lagos, ríos, mares, matorrales, humedales, etc. Otro concepto que se incluye dentro de la biodiversidad es la diversidad de especies. Corresponde a las distintas especies que hay en un ecosistema. Ya, así como en esta imagen se puede ver que hay leones, cebras, elefantes, jirafas, etc. Mientras más especies existan, hay una mayor diversidad. Podemos dar un ejemplo. En el desierto hay una baja diversidad de especies en comparación al Amazonas, donde hay muchas especies, hay una gran diversidad. Otro concepto es diversidad genética, ya que corresponde a los distintos genes que hay en una especie o dentro de una población, ya que la población son organismos de la misma especie. En el ser humano existe una gran diversidad genética. Podemos ver en el color de los ojos, la estatura, el color de piel, los rasgos, etc. También hay una gran diversidad genética dentro de la especie de los perros, ya que hay muchas razas, pero pueden haber millones de razas, pero en este caso pertenecen a la misma especie, Canis domesticus, que es el perro.
Vamos a pasar ahora un poco de historia, a ver cómo cómo los distintos pensadores fueron viendo estos cambios que iban surgiendo en los organismos. Y algunos señalaban que esos cambios eran creados por una figura divina como un dios. Vamos a empezar con Platón y Aristóteles, ya, que apoyaban el creacionismo. El creacionismo, en simples palabras, señala que todos los seres vivos fueron creados por Dios. Y para el creacionismo no existe evolución. ¿Ya? Junto al creacionismo surge otra corriente que es el fijismo, que dice que las especies fueron creadas por Dios y que además no han sufrido cambios desde que se creó el planeta. Por Dios, obviamente. Por ejemplo, los caballos que están ahora, que existen, son los mismos caballos hace millones de años atrás cuando se creó el planeta. El ser humano fue creado hace millones de años por Dios y es el mismo ser humano que existe ahora, es el mismo de hace millones de años. O sea, las especies se mantienen fijas, sin cambios. Después podemos ver que esta línea del fijismo se mantiene hasta el siglo XIX más o menos, 1800, apoyado por estos dos pensadores que son Carlos Linneo y Georges Cuvier, que se le denomina el padre de la paleontología porque estudiaba los fósiles. Ya, después, en el mismo siglo, ya empiezan las personas, los científicos, a plantearse algunas dudas sobre los fósiles que encuentran y empiezan a señalar algo raro hay aquí. ¿Por qué estos fósiles son distintos a lo que tenemos hoy en día? Y ahí surge lo que es el transformismo, que señala que los seres vivos sufren cambios. ¿Ya? Y a partir del transformismo, que era la primera línea que señalaba que los seres vivos podían cambiar, va a surgir el evolucionismo como tal. Más adelante vamos a ver el evolucionismo, sus principales exponentes, pero es importante saber que la evolución es la causa, perdón, la evolución causa, provoca, genera biodiversidad. Sabemos que todos los seres vivos que actualmente existen, provienen de una célula inicial que se generó hace millones de años. Una célula que después se habría convertido en un organismo simple. Se habrían originado los primeros organismos pequeños, después primeros peces, anfibios, reptiles, mamíferos, aves, etc. Todos los seres vivos provienen de una célula inicial, procarionte, como vimos el año pasado. Las más simples, sin núcleo, sin organelo, etc. Vamos a ver la próxima clase esto. ¿Cuáles son las evidencias de la evolución? Vamos a ver pruebas de que la evolución existe, basadas en los fósiles, en la comparación de las partes de los seres vivos, en relación a los lugares donde viven los seres vivos, al estudio de los embriones y a la biología molecular, estudios en relación al ADN y a las proteínas.